El rey Sebastián de Portugal como rey durmiente ha sido motivo de leyendas y debates a lo largo de los siglos, y su figura se erige como uno de los mitos más arraigados en la historia y la cultura del país. Se cuenta que, en lugar de morir en la catastrófica batalla de Alcázar en 1578, el joven monarca habría escapado a un destino incierto, permaneciendo en un letargo misterioso que lo convertiría en el salvador prometido para los momentos de mayor necesidad. La leyenda, que se ha transmitido a través de relatos orales, escritos y representaciones artísticas, ha capturado la imaginación de generaciones, dotando a la figura de Sebastián de una dimensión casi mística, que trasciende la historia oficial. El relato de la supervivencia de Sebastián surge en un contexto de crisis y desesperación, en el que el destino de Portugal parecía haberse sellado con la derrota y la pérdida de la independencia. La batalla de Alcázar, que se libró en el norte de África, marcó el inicio de un periodo de incertidumbre y decadencia para la monarquía portuguesa. Según las crónicas de la época, la campaña fue desastrosa, y la muerte del rey habría dejado un vacío insustituible en la estructura del poder. Sin embargo, en medio de la tragedia, emergieron voces y testimonios que sugerían que el monarca había logrado burlar la muerte, desapareciendo en el anonimato para reemerger en un futuro incierto. Esta narrativa se convirtió en el germen de la leyenda del rey durmiente, una figura que, a pesar de la ausencia física, continuaría influyendo en la historia y en la psique colectiva de la nación. El concepto del rey durmiente no es exclusivo de la tradición portuguesa, de hecho, diversas culturas han recurrido a la idea de un soberano que, en tiempos de crisis, se oculta para retornar y salvar a su pueblo. En el caso de Portugal, la figura de Sebastián se transformó en un símbolo de la esperanza inextinguible, representando la posibilidad de un renacimiento que desafía la lógica del destino y la inevitabilidad de la derrota. La leyenda sostiene que el monarca, protegido por un misterioso velo de silencio y conspiración, aguardaría en un estado de sueño profundo hasta el momento en que su regreso fuese indispensable para restaurar la justicia, la paz y el orden perdido. Este relato, cargado de simbolismo, resonó con fuerza en una sociedad que buscaba respuestas y consuelo ante la adversidad, y que encontraba en la figura de Sebastián una encarnación de sus aspiraciones y temores más profundos. La propagación de esta leyenda fue favorecida por una combinación de factores históricos, políticos y culturales que crearon el caldo de cultivo ideal para el mito. La ausencia de pruebas concluyentes sobre el destino final del rey, sumada a la manipulación de ciertos sectores de la nobleza y a la tradición oral que se alimentaba de rumores y testimonios contradictorios, permitió que la historia oficial se mezclara con elementos de ficción y fantasía. Así, se tejió una narrativa en la que la figura de Sebastián se convirtió en un enigma irresoluble, un símbolo de la dualidad entre la realidad y la ilusión. Las autoridades monárquicas, en ocasiones, habrían visto conveniente mantener el misterio en torno al destino del rey, ya fuera para preservar la moral del pueblo o para consolidar ciertos intereses políticos que favorecían la continuidad de un poder en crisis. De esta forma, el relato del rey durmiente se erigió no solo como un mito popular, sino también como una herramienta de manipulación y control social, que aprovechaba la incertidumbre para fortalecer la cohesión en tiempos de debilidad. El análisis de la figura de Sebastián desde una perspectiva histórica revela la complejidad de un fenómeno que trasciende lo meramente factual. El monarca, cuya vida estuvo marcada por la ambición, la religiosidad y la búsqueda de un destino grandioso, se convirtió en el protagonista involuntario de una leyenda que encarnaba la esperanza de un futuro mejor. Su figura, a medio camino entre la realidad y el mito, fue objeto de múltiples interpretaciones por parte de historiadores, escritores y pensadores, que intentaron dilucidar el significado de su supuesta supervivencia y su inminente retorno. Para algunos, Sebastián representaba la personificación de un ideal de perfección y justicia que, aun en la adversidad, no podía ser aniquilado. Para otros, la leyenda era una manifestación de la necesidad colectiva de encontrar en el pasado un recurso para enfrentar el presente y proyectar un futuro lleno de posibilidades. En ambos casos, la figura del rey durmiente se transformaba en un espejo en el que se reflejaban las contradicciones y los anhelos de una nación que se debatía entre la desilusión y la esperanza. El impacto cultural de la leyenda de Sebastián se ha manifestado en diversas expresiones artísticas y literarias,
que han contribuido a perpetuar la figura del rey durmiente en el imaginario colectivo. Poetas, novelistas, dramaturgos y cineastas han encontrado en su relato un recurso narrativo que permite explorar temas universales como el sacrificio, la redención y el renacer de un espíritu nacional. En la literatura, la historia de Sebastián ha sido reinterpretada en obras que oscilan entre el realismo histórico y la fantasía, creando un género híbrido en el que la línea entre la verdad y la invención se torna difusa. Estas obras no solo han contribuido a la difusión del mito, sino que han permitido que la figura del monarca se reinvente con cada generación, adaptándose a los contextos sociales y políticos de cada época. De esta forma, el rey durmiente se mantiene vigente, no como un hecho comprobado, sino como una metáfora de la capacidad del ser humano para soñar y para aspirar a la transformación en tiempos de desesperanza. La persistencia de la leyenda también ha suscitado numerosos debates en el ámbito académico, donde se han analizado las implicaciones de un mito que se niega a ser relegado al olvido. Los estudiosos han destacado que la falta de evidencias concluyentes sobre la muerte de Sebastián y la existencia de relatos contradictorios han sido elementos esenciales para la consolidación del mito. Asimismo, se ha señalado que la leyenda cumple una función psicológica y social, al proporcionar un sentido de continuidad y de identidad en una época en la que el futuro parecía incierto y desolador. En este contexto, la figura del rey durmiente se convierte en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la esperanza puede perdurar incluso cuando la realidad parece desmoronarse.